Creemos que la vida debe estar hecha de días claros y sin nubes, que la felicidad es una línea recta, constante, donde nunca hay espacio para la sombra. Desde temprano, aprendemos a temer a la oscuridad, a evitar el dolor y a huir del sufrimiento como si fueran enemigos a eliminar. Crecemos con la idea de que una vida plena es aquella en la que la luz nunca se apaga, que la oscuridad es una señal de fracaso, de algo que salió mal, de un error personal que necesita ser corregido rápido. Pero esa creencia es una ilusión. La luz constante, perfecta e ininterrumpida, no es natural. No existe en la naturaleza ni en el alma. Cada ser humano lleva dentro de sí una danza antigua, donde luz y sombra se entrelazan. Intentar vivir solo en la luz es negar una parte esencial de nuestro ser. Es como querer que la noche desaparezca para siempre y olvidar que la luna brilla precisamente porque el cielo está oscuro. El mito de la luz constante nos aprisiona en una búsqueda imposible, y hace que, cuando llega la oscuridad, nos sintamos perdidos, derrotados, sin esperanza. Pero ¿y si la ausencia de luz no fuera un error, una falla, una señal de que algo está roto? ¿Y si fuera, en realidad, la condición necesaria para que algo mayor y más verdadero nazca? Lo que parecía ser el fin puede ser solo el comienzo de un nuevo claro. El dolor que queremos evitar, el vacío que tememos, la sombra que tratamos de esconder, todo eso es parte del camino, no su obstáculo. Y solo cuando dejamos de huir de la oscuridad podemos darnos cuenta de que ella es una presencia necesaria para la luz más pura, la luz que viene desde lo profundo, que surge de la sombra más profunda. Así, al deconstruir esa falsa creencia, empezamos a abrirnos a una comprensión más generosa y profunda de la vida. No necesitamos luz todo el tiempo. Necesitamos la danza entre lo claro y lo oscuro, para que el alma respire, se reinvente y se reconecte con su verdad esencial. La luz constante es un mito, la verdadera vida sucede en las sombras que acogemos. La sombra no es un castigo ni un enemigo a derrotar, sino una parte fundamental del camino. Jung ya nos enseñó que la sombra es aquello que llevamos escondido dentro de nosotros, partes que negamos, rechazamos o olvidamos, pero que aún así son reales y vivas. Es en ella donde se acumulan miedos, dolores, dudas, las partes nuestras que la sociedad, la cultura y hasta nosotros mismos tratamos de esconder. Sin embargo, la sombra no quiere destruirnos, quiere enseñarnos. En la espiritualidad, en la Biblia, en la sabiduría ancestral de todas las culturas, la sombra aparece como el campo donde germinan las semillas de la luz. Sin contraste, no hay luz que brille. El sol solo se revela en el cielo oscuro, el arco iris solo nace después de la tormenta. La sombra es maestra silenciosa que nos invita a mirar hacia adentro, a enfrentar lo que rechazamos, a abrazar la complejidad de nuestra alma. Cuando aprendemos a honrar la sombra, empezamos a reconocer que la vida está hecha de contrastes que se complementan. La luz que buscamos no es una luz superficial, que se disuelve al primer signo de dolor. Es una luz que nace precisamente por haber atravesado la oscuridad, que se fortalece porque enfrentó el abismo. Esa comprensión cambia todo. La sombra deja de ser el lugar del miedo y se convierte en el espacio del aprendizaje, del crecimiento, del renacimiento. Y al caminar con la sombra, nos volvemos más completos, más humanos, porque completos estamos hechos de luz y sombra, de heridas y cicatrices, de dolor y esperanza. Así, reconocer la sombra no es solo un acto de coraje, es un acto de amor por uno mismo, una invitación para que la luz más pura pueda, finalmente, nacer del lugar más profundo y verdadero que tenemos. Hay un momento en el camino espiritual que pocos se atreven a nombrar, pero que muchos viven, la noche oscura del alma. Es ese silencio profundo, esa oscuridad tan densa que parece engullirlo todo, sueños, certezas, fuerzas. Parece que todo se está derrumbando, que la luz se apagó para siempre. Ese tránsito no es solo sufrimiento, es un llamado a una transformación radical. La noche oscura no es un castigo, sino un proceso de purificación. Como el hierro que necesita el fuego para convertirse en acero, el alma atraviesa esa sombra para fortalecerse, para refinarse, para liberarse de lo que ya no sirve. Es una caída que no destruye, sino que prepara para un vuelo más alto. Místicos de todas las tradiciones hablan de ese pasaje, un momento en que el yo antiguo se disuelve para que algo nuevo pueda emerger. El dolor es profundo, sí, pero también es un velo que esconde la luz que está por nacer. Y en la aparente ausencia de todo, algo se mueve en las profundidades, un renacimiento silencioso, invisible, inevitable. Entender la noche oscura del alma es entender que la oscuridad que nos parece el fin puede ser el vientre donde la vida se reinventa.
que el dolor que atravesamos no es el punto final, sino una coma, un espacio entre lo que fuimos y lo que estamos a punto de ser. Y en esa oscuridad, incluso cuando parece no haber camino, el alma encuentra su más profunda sabiduría, ese lugar donde la luz más pura espera para emerger, nacida de la sombra más profunda. El dolor que invade nuestro ser muchas veces actúa como un escultor implacable, rompiendo la máscara que el ego construyó con tanto esfuerzo. Esas máscaras son defensas, apariencias, historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás para proteger lo que juzgamos frágil o imperfecto. Pero cuando el dolor es demasiado intenso, esos muros se resquebrajan, y por primera vez en mucho tiempo, el alma puede respirar libremente. No se trata de destrucción, aunque lo parezca. Es, en verdad, una revelación. La ruptura del ego abre espacio para que el verdadero yo salga a la luz, sin artificios, sin falsas certezas. Ese yo, más profundo, más auténtico, tal vez ha estado ahí todo el tiempo, escondido bajo capas de miedo y conformismo, esperando el momento justo para aparecer. Es como el ave fénix que necesita convertirse en cenizas para renacer. Ese proceso es doloroso porque nos confronta con el vacío, con lo desconocido, con la sensación de pérdida. Pero también es liberador, porque rompe las cadenas que nos atan a ilusiones y abre un camino hacia una vida más verdadera, más ligera, más conectada con lo que realmente somos. Cuando el ego se rompe, el alma respira. Y en esa respiración, encontramos la fuerza para seguir, para crear, para amar sin miedo. No hay destrucción, solo transformación, la transformación que permite que la luz más pura nazca de la sombra más profunda. En las profundidades de la oscuridad, donde la certeza se disuelven y el silencio se vuelve casi palpable, el corazón empieza a aprender un lenguaje nuevo, una visión que no depende de la luz de los ojos, sino de la luz interna que brota del alma. Es un aprendizaje lento, silencioso, que solo ocurre cuando desistimos de buscar respuestas fáciles y nos entregamos al misterio. Ver en la oscuridad es una invitación a desarrollar una sensibilidad diferente, una percepción que supera el mundo visible. Es en el vacío, en la ausencia de confort, donde la intuición despierta, delicada y poderosa, como una llama que insiste en brillar incluso en la tormenta. El corazón, entonces, aprende a escuchar con atención la voz que viene del silencio, esa voz que habla en imágenes, sensaciones, emociones. Esa visión en la oscuridad no es confusión, ni pérdida, sino una apertura hacia lo invisible. Es un encuentro con la verdad que no puede ser vista ni tocada, pero que se siente profundamente. Cada paso en ese camino está guiado por una luz interior que no vacila, incluso cuando todo parece perdido. Así, el sufrimiento y el silencio se convierten en maestros inesperados, enseñándonos a escuchar con el alma, a confiar en lo que no puede ser explicado, a encontrar en la oscuridad el origen de la luz más pura. El corazón, cuando aprende a ver en la oscuridad, encuentra su más profunda claridad. En el silencio de nuestro cerebro, donde conexiones se forman y se disuelven en una danza invisible, ocurre un milagro que la ciencia moderna empieza a descubrir: la neuroplasticidad. Es ella la que permite que, ante el colapso emocional, el cerebro se reorganice, reconfigure sus rutas y abra espacio para un nuevo comienzo. Cuando el dolor nos atraviesa, áreas profundas de la conciencia se reactivan, no como un castigo, sino como una invitación a transformar lo que estaba atrapado en sufrimiento en potencial para la curación. El cerebro, lejos de ser una estructura fija, es maleable, capaz de aprender a sentir de una manera nueva, a pensar con una visión renovada, a ser de otra forma. Esa capacidad de renacer emocionalmente no ocurre de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es un proceso invisible, silencioso, que muchas veces escapa a nuestra percepción inmediata, pero que está sucediendo en cada respiración, en cada pensamiento, en cada decisión de enfrentar la sombra. Así, la neurociencia nos da una explicación suave y simbólica para lo que la espiritualidad ya sabe desde hace milenios: que el dolor no es el fin de la historia, sino el terreno fértil donde la vida puede reinventarse, donde el alma puede encontrar caminos nuevos para brillar. Es en esa reconfiguración profunda donde la luz más pura tiene sus raíces. La verdadera luz no llega cargada por vientos externos, ni se enciende con aplausos o reconocimientos. Nace del interior, de la quietud que brota cuando dejamos de buscar afuera aquello que solo el silencio interno puede revelar. No es el éxito, el confort o la aprobación lo que cura, son esas ilusiones pasajeras que muchas veces confunden el brillo con la luz verdadera. Cuando todo lo que conocíamos desaparece y el vacío se instala, es ahí, en ese espacio abierto y silencioso, donde el alma encuentra su faro. Es una luz que no deslumbra, que no necesita mostrarse, pero que calienta e ilumina cada rincón oscuro de nuestro ser. Esa luz es el renacer de la esencia,
un despertar a lo que siempre estuvo escondido bajo capas de miedo y expectativas. De dentro hacia afuera, esa luz no pide permiso para existir, simplemente es. Es la fuerza invisible que nos sostiene, el hilo tenue que conecta la desesperación con la esperanza, el caos con la armonía. Y solo cuando aceptamos que esa luz viene de dentro, que la oscuridad es parte del camino y no su opuesto, podemos finalmente sentir su calor verdadero. Es en esa luz interior, silenciosa y profunda, donde reposa la posibilidad de una vida plena, no la vida que soñamos, sino la vida que emerge de la aceptación, del amor y del coraje de ser entero, con todas las sombras y claridades que llevamos. Aceptar la sombra no es ceder al miedo, ni resignarse al dolor. Es un acto sagrado de acogida a nuestra humanidad plena. Cuando honramos nuestra sombra, reconocemos que es tan vital como la luz que nos ilumina, porque en ella residen las raíces de nuestra profundidad y autenticidad. La belleza que nace de ese encuentro es rara y profunda. No es una belleza fácil, de vitrinas o apariencias, sino la belleza cruda y verdadera de quien se muestra entero, con las cicatrices que cuentan historias, con las dudas que traen aprendizaje, con el dolor que abre espacio para la compasión. Al honrar la sombra, tocamos la vida en su totalidad, y es en ese toque que experimentamos la plenitud. Solo quien desciende a las profundidades puede emerger con la luz más pura. Es una invitación a dejar de luchar contra nosotros mismos y caminar lado a lado con la sombra que habita en nuestro pecho. En esa entrega, encontramos la libertad de ser, la fuerza para seguir, el coraje para transformar el dolor en potencia, y el amor que abraza todo lo que somos, sombra y luz, miedo y coraje, fin y comienzo. La luz más pura nace de la sombra más profunda. Esa es la verdad que llevamos en el alma, una verdad que resuena en las entrañas del silencio y vibra en el latido del corazón. Es en la oscuridad donde encontramos el punto de partida para la transformación, el lugar donde el alma se encuentra consigo misma, desnuda de máscaras y defensas. Ese tránsito no es fácil, ni rápido. Es un camino que exige coraje, paciencia y entrega. Pero también es el camino que nos hace completos, que nos abre a la vida en su complejidad y belleza inagotables. Al final de ese viaje, el espectador debe sentirse acogido, visto en su dolor y en su fuerza, inspirado a transformar sus sombras en luz, abrir espacio para que el alma brille, no a pesar de la oscuridad, sino por ella. Porque es justamente en la sombra más profunda donde la luz más pura encuentra su nacimiento. Y cuando eso ocurre, todo cambia. La oscuridad deja de ser un enemigo y se convierte en el vientre sagrado de la vida que renace. Que este mensaje quede guardado en el silencio de tu corazón, como un faro que nunca se apaga, una luz que siempre nace, en el lugar más inesperado, en lo más profundo del ser.